Raúl Carcaño Loesa, soy poeta y narrador. En nuestra charla de hoy vamos a recordar un cuento pues bastante curioso, interesante, de la colección de El Decamerón, escrito por, ya sabemos, Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Recordemos que Giovanni Boccaccio, junto con Dante Alighieri y con Francesco Petrarca, conforman el trío de los padres de la literatura italiana. En el Decamerón, Boccaccio nos cuenta, nos narra cómo durante la expansión de la peste negra en Florencia, un grupo de 7 mujeres y 3 hombres decide irse a una villa en las afueras de Florencia para tratar de huir de la epidemia, para tratar de huir de la enfermedad. Boccaccio nos cuenta que la edad de estas muchachas fluctuaba entre los 18 y los 28 años. Todas ellas, dice Giovanni Boccaccio, eran damas hermosas y sobre todo mujeres de ilustre cuna. Los nombres de estas muchachas son un poco difíciles de recordar, pero vale la pena hacerlo. Encontramos que una se llamaba Pampinea, la otra era Emilia, estaba también Elisa, estaba Laureta, estaba Emilia, las otras se llamaban Neifila, Fiamenta y Filomena. En el caso de los hombres, estos 3 caballeros, nos cuenta Boccaccio, que tenían una edad muy similar a las de las muchachas y eran también unos jóvenes muy apuestos. En el Decamerón, Boccaccio los llama Pánfilo a uno, al otro lo llama Dioneo y al tercero lo llama Filostrato. Bueno, una vez que estos jóvenes llegan a la villa en las afueras de Florencia, pues lo primero que hacen es preguntarse, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a estar acá? Y deciden que el tiempo pues adecuado sería al menos de 10 días. De ahí el nombre de Decamerón. Y también acuerdan que para tratar de hacer el encierro y el aislamiento en que estaban pues un poco más agradable, deciden que van a contar cada día 10 cuentos, de tal manera que a los 10 días habrían contado 100 cuentos, que es la cantidad de textos que trae el Decamerón. Si leemos los textos del Decamerón, vamos a encontrar que varios de ellos o muchos de ellos son cuentos que podríamos llamar un tanto desenfadados, cuentos hasta cierto punto pícaros y en muchas ocasiones con ciertas dosis de erotismo. Pero lo que muchos ignoran es que a pesar de estos contenidos un poco provocativos de los cuentos, Boccaccio nunca se propuso entretener o divertir al lector con estos relatos. Lo que Boccaccio se propuso fueron 2 cosas. Primero, el objetivo principal de estos cuentos del Decamerón fue el de moralizar al lector, es decir, darle una enseñanza de vida al lector, por un lado. Y por otro lado, Boccaccio se propuso también con estos cuentos pues hacer una especie de crítica y de reprobación pues a todos esos vicios, al libertinaje, a las malas costumbres y a los excesos en general en que pues el ser humano a veces recurre. Boccaccio sabía que si estas lecciones de vida, si estas moralejas las hubiera presentado
podríamos decir, por medio o en forma de un sermón severo, de un sermón que podríamos llamar también aburrido, pues el efecto al lector probablemente nunca hubiera llegado, porque ese tipo de textos generaría un aburrimiento y un tedio en el lector y muy difícilmente los leería. Consciente de eso, Boccaccio entonces decide enviar ese mensaje moral a través de estos 100 cuentos que, aunque tienen cierta dosis de picardía, también le transmiten al lector una dosis importante de moral, le transmiten al lector también aspectos para orientar un poco más su vida. Bueno, dicho esto, pasaré a compartirles la versión íntegra de uno de los cuentos del Decamerón, que se intitula La tinaja. Este cuento fue relatado por este muchacho de nombre Filóstrato. La tinaja es un cuento bastante corto que nos dice lo siguiente. No hace mucho tiempo, un pobre albañil se casó en Nápoles con una joven y graciosa muchacha llamada Peronela. Los recién casados ganaban con gran trabajo su vida, él con su oficio y la mujer hilando. Sucedió que como cierto joven viese un día a Peronela, le agradó y se enamoró de la muchacha. Se acercó a ella, le habló, mostróse con ella solícito y tanto le importunó rendidamente que ella acabó por aceptar su pasión. Convinieron en que el mancebo acecharía la salida del marido, el cual se iba todos los días muy temprano al trabajo, y que inmediatamente entraría aquel en la casa situada en una calle apartada y solitaria, llamada la calle de Aborio. La combinación fue repetida varias veces con éxito y con gran satisfacción por parte de los enamorados. Pero ocurrió una mañana que, habiendo salido el buen hombre y una vez en la casa Juanito, que así se llamaba el galán, volvió el marido, que de ordinario no volvía a presentarse durante todo el día. Encontró la puerta cerrada por dentro, llamó y después de llamar se dijo: alabado sea Dios, pues me ha hecho pobre, al menos me ha dado por esposa a una mujer buena y honrada. Mirad cómo ha cerrado la puerta, con el fin de que nadie pudiera importunarla ni hacerla objeto de la maledicencia. Peronela, que conoció a su marido en el modo de llamar, le dijo a Juanito: ay, amigo mío, estoy perdida, ha vuelto mi marido, no sé la causa, pues jamás vuelve a esta hora. Tal vez debió entrar. Mira, escóndete en esa gran tinaja de barro que ves ahí, iré a abrirle para ver lo que quiere, intentaré que se marche. Juanito se metió precipitadamente en aquella especie de tonel y la mujer corrió a abrir a su marido. ¿Por qué vuelves tan pronto?, le preguntó con tono de enfado. Te veo volver con tus herramientas. ¿Es que acaso tienes la intención de no trabajar hoy? ¿En qué piensas a lograr de este modo? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo tendremos pan? ¿Te crees que voy a consentir que empeñes mis vestidos y las demás ropas para favorecer tu pereza? Yo, que casi he perdido la carne de las uñas a fuerza de hilar noche y día. Ni lo pienses. No hay vecina que no se burle de mí, ni deje de asombrarse del trabajo que me tomo. Y tú te vuelves a casa para estarte cruzado de brazos, cuando deberías encontrarte trabajando. Diciendo esto, se echó a llorar y añadió: desdichada de mí, ¿bajo qué estrella he nacido? Pude casarme con un joven muy bueno y honrado, ¿y por quién lo desprecié? Por un ingrato que maldigo el caso que me hace.
Otras mujeres se toman la vida cómodamente y se pasan buenos ratos con sus amantes. Todas tienen, algunas dos y otras incluso tres. Triunfan en todas partes y van adornadas como divinidades y refulgentes como astros. Y yo, porque soy buena y no pienso en esas locuras, me veo trabajando y sufriendo. ¿Por qué no imitaré a las demás? Y sabe, marido, ya que hay que decírtelo, que si yo quisiera portarme mal, no me faltarían ocasiones. Hay muchos jóvenes que me aman y que me han mandado ofrecer dinero, vestidos y joyas. Pero Dios me libre de caer tan bajo para llegar a aceptar semejantes ofrecimientos. Soy hija de una mujer que nunca dio un mal paso y yo tampoco lo daré, si el cielo no dispone otra cosa, a pesar de mi pobreza. Pero querido, ¿por qué vuelves tan pronto en lugar de estar trabajando? En el nombre de Dios, mujer, no te disgustes, respondió el marido. Conozco tu virtud y sé hacerte justicia. Es cierto que me marché temprano para ir al trabajo, pero tú no sabías, ni yo tampoco, que hoy es el día de San Galerio, en el que todo el mundo hace fiesta. En cuanto al pan, no te inquietes, que vamos a tenerlo para más de un mes. Le he vendido a este hombre que viene conmigo la gran vasija de barro que nos está estorbando desde hace tanto tiempo. Me da por ella 5 escudos. Entonces Peronela exclamó: siempre estás haciendo tonterías, siendo como eres un hombre que sales y vas a todas partes y que deberías saber el precio de las cosas. No has vendido la tinaja más que por 5 escudos. Has de saber que yo, que no soy sino una pobre mujer, y con solo poner el pie en la puerta, se la he vendido por 7 escudos a un hombre que la está examinando en este momento para ver si está en buen estado. El marido, muy contento de la venta hecha por su querida Peronela, le dijo a su comprador: puesto que mi mujer ha vendido la vasija durante mi ausencia y le han ofrecido por ella 2 escudos más que vos, pues podéis marcharos. Así lo hizo el hombre sin insistir más. Ya que estás aquí, siguió diciendo Peronela, ven arriba para dejar concluido el asunto con el hombre a quien hice subir. Juanito, que era todo oídos, una vez que oyó esta conversación, salió rápidamente de la tinaja y, como si ignorase que el marido había vuelto, comenzó a gritar: ¡Ey! ¿Dónde estáis, buena mujer? Y el marido, que subía, contestó: aquí estoy yo, ¿qué se os ofrece? Yo a quien llamo es a la mujer con la que concerté la compra de esta vasija. Podéis tratar conmigo como con ella, respondió el albañil, yo soy su marido. La tinaja, replicó el galán, me parece en buen estado, pero se diría que la habéis utilizado para guardar desperdicios. Está toda embadurnada de no sé qué cosa tan seca, que no se ha podido despegar ni con las uñas. Y yo no me quedaré con ella hasta que no se encuentre limpia. Por eso no lo dejéis, dijo entonces Peronela. Aquí está mi marido, que la limpiará al momento. Sin duda, dijo el albañil, y quitándose el jubón, tomando una readera, se metió en la tinaja, haciendo que le diesen una vela encendida. Encontrábase rascando cuando su mujer, como si hubiese querido ver cómo lo hacía, metió la cabeza por la boca de la vasija, que era mucho más estrecha que la panza, y habiendo metido también uno de sus brazos hasta el hombro, le iba diciendo: rasca aquí, rasca allá, ahí te ha quedado un poco. Y mientras que se encontraba en tal postura y le iba indicando a su marido los lugares que debía limpiar, el galán, que no había terminado aún su tarea cuando llegó el marido, decidió ponerse a ello, entonces, y concluirla como pudiese. Solo les diré que ambos trabajadores terminaron su obra casi al mismo tiempo. Entonces Peronela sacó la cabeza y el brazo afuera del tonel para que pudiese salir su marido, y dándole la vela a Juanito, díjole a este: mirad,
si está ya suficientemente limpia. Examinada, Juanito dijo que estaba bien, la pagó e hizo que la llevaran a su casa. Bueno, este es un cuento muy simpático que habría que leerlo, habría que escucharlo, pues cuando menos una o dos veces más para poder imaginar o saber por qué Boccaccio afirma que los dos, o sea, Juanito y el esposo, terminaron lo que iban a hacer. Uno, el marido, iba a limpiar la tinaja y el Juanito iba a tener relaciones con Peronela. Boccaccio nos dice que los dos cumplieron con su trabajo al mismo tiempo. Entonces, hay que volver a escuchar o leer otra vez el texto para comprender por qué Boccaccio nos dijo eso, pero es cierto lo que Boccaccio dijo. Los dos cumplieron con su trabajo al mismo tiempo y terminaron al mismo tiempo, como lo señala el cuento. Bueno, pero más allá de esto, ¿qué es lo que nos está mostrando ese cuento de la tinaja de Giovanni Boccaccio? Nos está mostrando que si los hombres tienen ingenio y astucia, las mujeres no se quedan atrás. Y esa es la enseñanza que ese cuento de la tinaja nos transmite. La igualdad de astucia y de inteligencia del hombre y de la mujer para resolver situaciones que aparentemente estaban complicadas, como es el caso de Peronela, en que se le junta el marido con el amante, y cómo logra, a través de la excusa de la tinaja, solventar las dos situaciones. Bueno, pues como siempre, les invito a leer este cuento de la tinaja, a reflexionarlo y a darnos cuenta cómo es que los dos personajes, el marido y Juan, logran su cometido en lo que habían estado pensando hacer. Repito, el marido limpiando la tinaja para venderla y Juan, pues, teniendo relaciones con Peronela. Pues eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, toquen la campanita para recibir más videos y avisos como estos. Pues por hoy es todo. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto.